y yo dentro de mi pensamiento, digamos, un poco novato y quizás un poco superficial, yo pensaba que en Cuba existían ciertos problemas, pero que en base, que mediante el mismo sistema era una cuestión de corregirlo, ¿no? Y se le está mintiendo al pueblo. Es la realidad, es mi posición. Estamos mal y hay que hacer cambios, pero profundos, de verdad. No paños tibios, no pomaditas, y lo ajedrez todos los días. Y tengo que mantenerme arriba de la bola, ¿no? Oh. Y vamos a hacer una parranda sencilla. Hip hop dominó toda la pandilla. Recuerden traer par de pepillas, que sin eso claro que este party no brilla. No hay mucha estilla pero alcanza. Para la caldosa pues si no la cosa no avanza. El título de gran maestro es algo difícil, es el título máximo que se obtiene en el ajedrez. No es común que se logre con tan corta edad. Yo en ese momento participé en 2 torneos seguidos, que fue el Capablanca Memorial y el Guillermo García. Mi meta, yo no había alcanzado el título anterior todavía, que era el de maestro internacional, y por eso es por lo que yo estaba luchando, pero bueno, parece que el trabajo de tanto tiempo se concretó en ese mes, que fue en un mes y unos días donde logré ese resultado en los 2 torneos, y para sorpresa de muchos y por supuesto para mí también, ¿no? Logré el título de gran maestro con 17 años recién cumplido y sí, fue algo fenomenal. Recuerdo ese día, vaya, el día que se concretó todo, esa vivencia muy, a pesar de que ya hace 20 años, ¿no? Pero está muy presente, eso no se borra nunca, por supuesto. En algunos sitios te reconocen como tunero, en otros como holguinero, pero hace un rato me comentabas de que vivías como en las afueras de las tunas. ¿Realmente de dónde eres, Lázaro Rousseau? Porque no me queda claro. Sí, a ver, yo nací en Holguín, en el Hospital Lenin. Mis padres, ambos, toda mi familia, eran holguineros. Lo que pasa es que a los 5 años, mi mamá, bueno, ya se había separado cuando yo tenía unos meses de mi papá. Entonces, a los 5 años, ella conoce un hombre de las Tunas y se casan y van a vivir o sea, nos mudamos todos como familia, mis 2 hermanos y mi madre con este señor, ¿no? Con su esposo. Y ahí vino el cambio. Lo que pasa es que yo siempre salí como tunero porque toda mi carrera ajedrecística fue en las tunas, ¿no? Pero de nacimiento soy holguinero. Te decía, en el 98 y 99, cuando te conviertes en campeón nacional juvenil y a su vez empiezas a lograr resultados, ¿no? A partir de esos años logras también 6 campeonatos nacionales. O sea, te conviertes quizás en un referente, quizás no, te conviertes en un referente en el ajedrez cubano. ¿Pensaste alguna vez que cuando empezaste como un niño, ¿no? Alcanzarías esos resultados que después lograste, ¿no? Yo creo que hubo un momento, tuve digamos, la suerte de sentir con bastante antelación, digamos, con una edad bastante corta, que el ajedrez iba a ser mi forma de vida, mi carrera y todo, y yo me iba a dedicar a eso, ¿no? Claro, es muy difícil tú pensar ya algo más concreto, más allá de querer hacerlo bien y tener esa conciencia de que yo he escuchado, ¿no? Alguna gente que sí, que siempre que pensaron y sentían hasta dónde iban a llegar y eso. En mi caso, más allá de una meta, digamos, global, como un título o algo así, era que yo quería hacerlo bien y que era mi forma de mejorar en muchos sentidos, ¿no? Pero no podía imaginarme realmente, yo creo que sinceramente quizás en algún momento hasta logré más de lo que yo pensaba, ¿no? Digamos, sí que mi meta principal, yo creo que sí que puedo decir que la tuve clara, era eso, que iba a ser mi forma de vida y que iba a estar feliz en cualquier ambiente que fuera relacionado con el ajedrez. Como un atleta, como un entrenador, como lo que pudiera ser, pero siempre relacionado al ajedrez. Yo creo que esa era la convicción más firme que yo tenía desde joven. Cuba tiene un campeón mundial que lo fue Capablanca, un genio del ajedrez internacional y cubano. Y, o sea, solamente Cuba ha tenido 2 campeones mundiales juveniles. O sea, ¿cómo te sientes al archivar ese reto o ese resultado que tuviste, ¿no? Que muy pocos pueden decirlo. Este evento fue en el año 2000 en Armenia. Yo tenía 18 años, o sea, fui por primera vez, ya yo había participado, a ver, en campeonatos mundiales sub-16 y sub-18. De hecho, en el año 98 yo quedé empatado en segundo lugar en un campeonato mundial sub-16. En total había participado en 3 campeonatos mundiales, eso, sub-16, sub-18, y siempre había tenido buenas actuaciones. O sea, por mis resultados, por mi hielo y todo, yo estaba entre los mejores jugadores del mundo de mi edad.
pero al ir a este campeonato mundial juvenil, no era para nada favorito, ni tenía varios jugadores con más elo que yo, con mayor trayectoria, pero sentía que podía hacerlo bien. Previo a ese torneo me pasé varios meses entrenando, yo creo que fue de las etapas que más serio, más profesional, de más preparación realicé en vista a un torneo. Te digo, no iba con deseo con esa convicción de que podía ganar, pero como siempre, tratando de hacerlo bien. Y me preparé en base a eso. En las Tunas hicimos un equipo, hacía mucha preparación física, le dedicaba muchas horas al día y estaba muy enfocado. Y bueno, eso sucedió ahí, que cuando llegué al torneo estaba en una forma impresionante. Y ya una ronda antes de terminar el campeonato, ya yo había ganado, había sacado puntos suficientes para el resultado de campeón mundial juvenil. Otro resultado que también fue sorpresivo para mí, pero por supuesto fenomenal. Hablabas ahora mismo de cómo te preparas o te preparaste en ese momento para el evento este juvenil. Y cuando yo decía hace un rato que el ajedrez no es uno de los deportes más mediáticos, Alejandro, a veces a la gente le llama la atención porque piensa que un ajedrecista lo único que tiene que hacer es mover las piezas y pensar en el tablero y la ficha. Sí. Pero más allá de eso, hablabas de preparación física. ¿Cómo es la preparación de un ajedrecista? ¿Qué hace un ajedrecista para lograr la forma deportiva que es tan común? O sea, cuando tú lo comparas con un atleta de béisbol, de atletismo, de cualquier otro que implica un esfuerzo físico, digamos, mayor, uno piensa que es totalmente diferente a la preparación. En el caso de un ajedrecista, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hace? O cómo se distribuye la preparación de un ajedrecista, por ejemplo, en una EIDE. Cuando tú estás en una escuela de deporte, ¿qué tú haces que convierte al ajedrez en un deporte a nivel físico igual o más parejo con el resto de los deportes? A ver, está súper demostrado. Esto es un tema que se ha escrito muchísimo y da para un diálogo solo del tema de la preparación física en el ajedrez, ¿no? Está súper demostrado eso, que es importante, que el estado físico te puede marcar un resultado en una competencia, porque claro, el ajedrecista, las partidas del ajedrez, por ejemplo, dura de promedio 4 horas, vamos a decirlo así, una partida. Es un trabajo mental bastante fuerte, pero normalmente previo a las partidas, el día que tú juegas, lo que tú ves es lo que juegas, pero el estudio a veces para esa partida, sobre todo mientras más niveles tiene la partida y el torneo, requiere horas, muchas más horas a veces que la propia que tú juegas. Entonces, eso es un trabajo mental, te digo, y al mismo tiempo es físico, porque ese cansancio se va acumulando. Si tú no tienes esa preparación, ¿no? A ver, muchos ejercistas hacen deporte, juegan tenis, juegan ping-pong, nadan, corren. El más común, digamos, es correr, pero está establecido y los mejores jugadores del mundo, por ejemplo, el actual campeón del mundo, si hablamos de Fischer, de Kasparov, todos eran, además de su grandeza en el ajedrez, fieles, ¿no? Practicantes de muchos deportes y de preparación física. Está claro, por ejemplo, hay estudios que se han demostrado que a veces puedes perder hasta 2 libras en una partida de ajedrez. Digamos, porque yo te digo, una partida de 4 horas el promedio, pero a veces puede durar 6 horas, 7 horas una partida. Entonces, los torneos de ajedrez son bastante extenuantes, cansa bastante, y por eso la preparación física es un punto ahí clave. En la IDE, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos mayormente era eso, correr. Ese, digamos, es el más universal, ¿no? Pero ya qué hacer se puede adaptar en base a lo que tú sientas, cómo te vaya a ti mejor en lo individual, pero de que tienes que hacer algo y de que todos los grandes jugadores lo hacen actualmente, eso está respaldado por estudios, por todo. En tu caso, ¿qué haces específicamente en aras de tu preparación física? A ver, ya en mi caso ahora yo compito mucho menos, no soy, digamos, tan activo como lo era hace unos años. Mayormente yo lo que hacía era correr, también he sido un poco intermitente, pero me gusta ir al gimnasio, me gusta correr en las esteras, pero también me gusta hacer pesa en algunos momentos. Eh, esas dos cosas es, digamos, el ejercicio principal mío. Correr cuando puedo y ir al gimnasio y hacer, también en la casa siempre trato de hacer algunas planchas, tengo algunas mancuernas, o sea, siempre hago algo, es la realidad. Trato de Lázaro, mantenerme activo, sí. hablando de, o sea, de quizás la rigurosidad y el tiempo, por ejemplo, ahora hemos visto el ajedrez
en estos últimos tiempos estaba un poquito popular, ¿no? Salió una serie en Netflix de Queen of Gambit, seguro la habrás visto, ¿no? Y ahí se Sí, ven la larga duración de las partidas. Y un ejemplo que quisiera ponerte, por ejemplo, tú fuiste 6 veces campeón nacional en Cuba y una de las finales, como te decía, más recordada fue la del 2007, que duró del 9 de enero al 31, con Leinier Domínguez. ¿Consideras o cuál consideras que fue tu campeonato nacional más importante y o sea, háblame un poco de ese campeonato con Lenier en el 2017, el 2007? a pesar de que yo tuve resultados así bastante buenos, ¿no? Rápido, el título de gran maestro con 17 años, el campeonato mundial juvenil, el ser campeón nacional a mí se me demoró un poco, ¿no? Más de lo que yo pensaba. Y mi primera victoria en el campeonato nacional fue en el año 2004, en Santa Clara también. En esos años 2000 y finales de los 90, casi todos los campeonatos nacionales se hicieron ahí en Santa Clara. Sí. Todavía es que Santa Clara es como una plaza, ¿no? Después de La Habana, quizás la principal de Cuba, del ajedrez. Entonces, el formato del campeonato nacional también se fue modificando en varios años. A veces se hacía todos contra todos, a veces se hacían por sistemas knockout, eliminatorias. Entonces, yo jugué en el 2005, 2006, 2007, 2008 creo también, varias finales, así que siempre llegamos a la final Lenier y yo. Era por desempate, pero bueno, nosotros íbamos por grupos, digamos. Hacía de una forma del grupo que él era como la cabeza de un grupo y yo de otra, ¿no? Entonces, si ganábamos a los rivales, llegábamos a la final. Es que todas fueron emocionantes. Llegó un momento que, claro, como éramos los dos jugadores principales de Cuba, bastante joven, con resultados muy buenos, la afición ya no solo del ajedrez, sino deportiva, lo seguía con mucho deseo, ¿no? Porque se vivió una época bonita, una rivalidad ahí bastante buena para el deporte en general. Y aquello era, nosotros hablamos mucho, o sea, recientemente conversamos a veces de esos temas, ¿no? Y sí, era una presión ahí que más allá de la que tú podías sentir, te la ponía también la prensa, la familia, los amigos, era como una pelea de gallos, ¿no? Sí, Y aquello era bien emocionante, sí. se vivía, y en Santa Clara mucha tradición ahí, se vivía fuerte el ajedrez. Exacto, sí. Quisiera decirte, o sea, para dejar un poco el tema de Cuba, ¿no? Y hablar del momento, quizás de la salida tuya, quizás no sé si tomó de sorpresa a muchos fanáticos del ajedrez, entre el año 2018, creo, o sea, entre 2018 y 2020 estuvo un poco ya, vienes a salir ya del panorama cubano, y por ejemplo, tengo datos muy puntuales. El 23 de agosto del 2018 se publica en Cuba Debate que ibas a tener una ausencia o sea, por problemas de salud con la federación. Entonces ya el 12 de septiembre se anuncia que ibas a salir de la preselección o ibas a salir de la selección nacional de ajedrez. Quiero que me narres un poco, que me expliques o sea, qué realmente sucedió en ese tiempo. A ver, sí, déjame intentar, ¿no? Ubicarme en el tiempo. A ver, voy de atrás para adelante. Ahora te puedo decir que muchos pensamientos, muchos conceptos, muchas opiniones que yo tenía sobre algunos temas, ¿no? De Cuba, el deporte, la política, y eso ha cambiado mucho en los últimos tiempos, especialmente desde que yo salí de allá, ¿no? A ver, en el momento en que yo salí, yo estaba en una etapa en mi carrera y en la vida personal, vamos a decirlo así, como que ya había logrado muchas cosas, me sentía un poco como que necesitaba algún objetivo, ¿no? Algo más, me sentía un poco vacío, y ya no estoy hablando nada económico ni nada, sino eso, aspiraciones y techo. Yo sentía que tenía muchas limitaciones en Cuba, le estaba dedicando mucho tiempo a cosas que no me aportaban nada y tenía el deseo de eso, de buscar otros horizontes, mm, pero siempre manteniéndome de alguna forma con participando por Cuba, con el equipo y todo, ¿no? Entonces, justo en esas épocas aparece el proyecto que es donde yo estoy en la actualidad, que es una propuesta de yo venir acá a Estados Unidos a representar esta universidad. Es un programa de ajedrez que lleva Susan Polgar, que es una de las hermanas Polgar, unas celebridades en el mundo ajedrecístico, las tres hermanas, ¿no? Y ella es la mayor, ella es la que lleva este programa. Entonces, ella me hace la invitación de que yo venga a representar la universidad. Tengo que estudiar una carrera para representar la universidad. O sea, me daba la oportunidad de seguir en el ajedrez y al mismo tiempo eh, estudiar la carrera, ¿no? O sea, me gustó mucho la idea, pero claro, estaba el tema, sabía que yo tenía muchos compromisos y no fue una decisión fácil. De hecho, me pasé un año entero analizando los pros y los contras, ¿no? Bueno, para no alargar tanto, cuando yo decido ya venir,
yo, ¿qué deseo yo intentar por todos los medios? Seguir con mis vínculos hacia Cuba, en el sentido de poder seguir compitiendo por Cuba, cumplir hasta cierto punto con los compromisos que yo tuviera que hacer allá, pero bueno, tenía que ver ciertas negociaciones de ambas partes, porque yo también tenía que cumplir con cosas acá, ¿no? Entonces, bueno, ya eso, yo al final entendí que no se podía sencillamente por las leyes de Cuba. Y traté yo de forzar ciertas cosas, de hacer cambios, de intentar que se abrieran ciertas cosas. Yo escribí, yo le dejé carta los dirigentes del ajedrez, además son amigos míos de muchos años, gente que nos conocemos, que no. O sea, yo quería como romper una barrera ahí que yo no entendía por qué una vez que tú decides por X motivo salir de tu país a residir en otro país, pero sin ningún tipo de problema. Yo salí con mi pasaporte, no el oficial, con mi pasaporte azul. Había venido muchas veces a Estados Unidos, en todas partes, ¿no? Eh, yo no me quedé en ninguna delegación, yo no violé ningún tipo de ley ni nada. Entonces, yo quería como razonar, ¿no? De que yo me quería mantener, pero teníamos que conversar, ¿no? Sobre que, de hecho, cuando había pasado esa situación con otros deportistas, yo abogaba por eso, por intentar luchar porque esos deportistas, ajedrecistas en este caso, preguntarle cómo se podía hacer para que ellos siguieran representando a Cuba, no cerrarle la puerta desde el primer momento. Y nada, para resumir, no funcionó, no más allá de que existieran ciertas conversaciones, que era lo que yo quería o hubiera querido. Más bien, yo sentí que empezaron a tratarme, ¿no? Como un enemigo, a calumniarme, a hablar cosas que no eran. Entonces, yo ya entonces tuve que olvidarme de esos planes. Hace poco tuve que hacer el cambio de federación, o sea, porque una vez que no puedo jugar por Cuba, tengo que buscar por dónde jugar y algo que no estuvo no estaba en mis planes, pero bueno, se fueron sucediendo las cosas así y ya hoy represento acá a los Estados Unidos y más o menos todo quedó ahí. En 2016 sale un libro que se llama 40 partidas memorables y ahí muchas personas descubren quizás una faceta eh, de escritor que tiene Lázaro Cruzón, y háblanos un poco de esa pasión de escritor, cómo la desarrolla, si la sigue, si la continúa desarrollando en la actualidad. Sí, bueno, eso fue un proyecto que igual tenía pensado durante mucho tiempo y me costó trabajo, más que hacerlo, lograr que se publicara, ¿no? No es tan fácil que te publiquen algo de ajedrez en Cuba, sobre todo, y costó mucho, pero sí me gusta, he escrito muchos artículos para muchas revistas y vuelvo a lo que te dije hace un rato, ¿no? Que cualquier faceta, cualquier ámbito que sea del ambiente ajedrecístico, yo me siento cómodo y me siento bien y no descarto la posibilidad de que en un futuro pueda escribir algo más, ¿no? Porque sí me gusta, lo disfruto y creo que puedo hacerlo razonablemente bien. No, entonces, yo quería dejar en ese, bueno, de hecho lo plasmé ahí en ese libro como un resumen de lo que había sido mi carrera, los principales torneos. Es como una combinación de análisis de partidas, cosas técnicas del ajedrez, pero al mismo tiempo un poco de historia, para que le sirva también a muchos jóvenes, al que le interese conocer, ¿no? Entonces, sí, después de años trabajando en ese proyecto y después para publicarlo, pero se concretó y fue muy bien recibido el libro, enseguida se agotó y bien, Pero, bien. por ejemplo, en el libro ahí describe cómo de tanto enfrentarte tú, o sea, con Lenier Domingo, en Lenier Domínguez, en esas partidas de equipo, o sea, de campeonato nacional, o sea, ustedes se convierten en un equipo, tú, Quesada, y se forman parte de ese Big Three cubano que se dice que era, o sea, los puntales del ajedrez cubano. Cuéntanos un poco de la relación, porque a pesar de que el ajedrez es, o sea, un deporte individual, como equipo supongo que es muy importante que entre ustedes se ayuden a prepararse, que ejerciten. Cuéntame tu relación con alguno de los miembros del equipo cubano, si, cómo son, si tiene alguna relación, ¿no? Sí, a ver, las relaciones son las mejores, siempre han sido las mejores con los principales que no están en Cuba y también con los que están en Cuba. Yo creo que he tenido esa facilidad, me relaciono bien con las personas. Yo, más allá de la rivalidad que pueda existir en el deporte, los principios y otras cosas están primero que todo. Y con Leinier las relaciones son excelentes, con Junieski. Es que, claro, cuando ya vives tanto con una persona, compartes tantas cosas. Nosotros, además de eso, de la lucha individual, éramos un equipo. Llegó un momento que tuvimos realmente los mejores resultados en Olimpiadas
y tuvimos el mejor equipo de Cuba de ajedrez que se haya Del conocido, es la 2000, realidad. del 2000 al Exacto, 2016 participaste en 9 Olimpiadas consecutivas. sí, 2 veces quedamos en el 7º lugar, que eso para una Olimpiada de ajedrez es muy bueno. Varias veces yo estuve muy cerca, siempre hice excelentes resultados en mi tablero cada vez que jugaba. Jugué a veces en primer tablero, otras veces en segundo. Leinier también tuvo unos resultados espectaculares en cuanto a números. Junieski muy bien. Entonces, si no existiera, tuvimos que, pero de forma natural, yo creo que no era tampoco tan planificado. Debido a la casualidad que nos conocíamos desde niños, nosotros estábamos jugando desde el principio de los 90, entonces fuimos creciendo y llegamos al equipo nacional juntos, compartimos mucho y ya éramos como hermanos en esos equipos y se lograba un ambiente, una conexión tan fuerte que por eso lo hicimos también, yo creo, durante tantos años. Históricamente Cuba ha tenido buenos ajedrecistas. Sin embargo, en la época esta de la que hablas, en la que está en el panorama de Leinier, está Quesada, hay otros jóvenes que se van sumando y que formaron también parte de los equipos cubanos que participaron en Olimpiadas. Se despertó, digamos, o sea, era como un referente. El ajedrez no es que no haya estado en el panorama deportivo cubano, sino como que se refuerza y entonces los niños incluso decían, no, Leinier, Brusón, o sea, había un ambiente ajedrecístico y muchos niños querían jugar. Yo creo que de alguna manera en ningún otro momento en Cuba se había vivido tanto a nivel, digamos, popular, o sea, que el ajedrez se convirtiera en algo que la gente quisiera jugar como en el tiempo que ustedes competían y que había noticias de los cubanos teniendo resultados en competencias internacionales. ¿Cómo valoras el contacto, ese vínculo el vínculo tuyo con la gente en la calle? Si la gente como te reconocía, cómo vivías el ser, digamos, el centro de noticias en un momento determinado. La relación con el público, que ya te digo, no es que el ajedrez muchas veces no es mediático. Sin embargo, en el caso de ustedes, durante esa generación sí tenían muchos seguidores y en Cuba, que es un país muy deportivo, sí estaba al tanto de lo que hacían en el ajedrez y demás. Sí, a ver, claro, lo que pasa es que el ajedrez en Cuba, desde la época de Capablanca, desde principios de 1900, siempre ha existido, siempre tuvo su tradición ajedrecística y su desarrollo, su masificación. Lo que, claro, no es un deporte tan mediático porque no crea el show, que crea un deporte más físico. Por supuesto, el béisbol y eso, ni hablar, ¿no? El fútbol, pero ese, digamos, el problema para llegar a más público del ajedrez que tiene. Pero al mismo tiempo, claro, en esa época se combinaron muchas cosas. Yo creo que principalmente fue esa fuerza de la generación de ajedrecistas, que no era solo Lenier y Brusón, sino que los demás, ¿no? Fidelito, Holden, Junieski, Yuri, muchos, ¿no? Entonces, claro, María también. sonó mucho. El mismo Lenier que también logró resultados rápidos, muy buenos, ¿no? Ya no es lo mismo tú ser un atleta, digamos, de equipo nacional y eso, pero ya cuando tiene esa repercusión a nivel mundial suena mucho, ¿no? Entonces, los títulos esos de las Olimpiadas, o sea, el ajedrez como tal pasó de ser un deporte normal, bueno, a un deporte que iba y ganaba los campeonatos, tanto individual como por equipo, ¿no? Y yo creo que todo eso influyó. Ahora, en mi caso particular, ya te digo, yo crecí en un lugar muy sencillo, humilde realmente, y cuando, gracias al ajedrez, me llega cierta fama y reconocimiento, muchas veces para mí era un peso eso, ¿no? Porque no, yo siempre fui muy tímido, de poco hablar, entonces ya como estoy un poco viejo, quizás me he acostumbrado, pero claro, el tema de las entrevistas y que te paren por la calle y te reconozcan, al principio, sinceramente, para mí era ya casi como más una carga que algo que disfrutara, ¿no? Pero bueno, es lo que lleva y la parte que me tocaba por ese lado. Y yo creo que en un momento determinado más o menos me acostumbré y traté de sencillamente tomarlo como eso, como algo normal, algo que es parte del proceso. Lázaro, ahí decías, como quizás tímido es la palabra, no sé, que estabas describiendo ahí. O sea, estoy viendo, siempre por las redes sociales, te sigo, por supuesto. Por ejemplo, recientemente se hizo aquí en Miami, te estamos hablando de la ciudad de Miami, un torneo de ajedrez, no un torneo, una simultánea de ajedrez que se hizo para apoyar la causa
del movimiento San Isidro en Cuba. No estoy seguro que eres de los deportistas cubanos que más activo está, o lo que por lo menos tiene una voz clara a la hora de hablar de la política en Cuba. ¿Qué te provocó ese despertar? O sea, o por lo menos que te veamos tan activamente siempre manifestándote, dando tu opinión, a pesar de que ser una persona que quizás no se escuchaba mucho y te ves también destacando en ese sentido. Sí, a ver, mira, yo estuve mucho tiempo, es lógico, yo siempre digo que el mundo del deporte es muy diferente al mundo del arte, y sobre todo en esos temas, ¿no? El deportista está como mucho más metido en su mundo, sobre todo cuando compites al alto rendimiento, al máximo nivel, eso te absorbe y tienes que rechazar muchas cosas. La gente del arte, por ejemplo, tú mediante tu arte tú puedes expresar ciertas cosas y el mundo de la intelectualidad es así, ¿no? Como que para lo social y eso es más común que haya ese tipo de debates y de conversaciones. Entonces, bueno, para resumirte, no hacerlo tan largo, una vez que yo vengo para acá y empiezo a tener esas como decepciones, ¿no? Empiezo a preguntarme qué es lo que está pasando aquí. Y yo, dentro de mi pensamiento, digamos, un poco novato y quizás un poco superficial, yo pensaba que en Cuba existían ciertos problemas, pero que en base, que mediante el mismo sistema era una cuestión de corregirlo, ¿no? Eh, y empecé a verlo primero a través del deporte, qué pasaba, por qué tantos deportistas se iban, por qué no se mejoraba el deporte, por qué si yo sentía que había cosas que por sentido común y todo se debían hacer, por qué no se hacían. Entonces, hasta que también soy obsesivo, entonces cuando lo cojo como un tema, no me gusta hablar sin saber, me pongo a leer mucho y a conocer, hasta llegar al convencimiento que lo que está mal es el sistema, ¿entiendes? Es la realidad. Para mí, Cuba necesita cambios, cambios fuertes, hay muchas cosas que están mal, pero no hay no creo que se pueda mejorar en base al sistema, no creo en los mecanismos, ni creo en las personas que lo dirigen que tengan esas intenciones. Por eso es que yo me expreso, ¿entiendes? Porque yo creo que hay un callejón sin salida y se le está mintiendo al pueblo. Es la realidad, es mi posición, ¿no? Es mi criterio. El deporte no va a avanzar, Cuba no va a avanzar porque es la sociedad. Estamos mal y hay que hacer cambios, pero profundos, de verdad. No paños tibios, no pomaditas. Es mi opinión, es la conclusión que yo llego. Entonces, hay personas que sufren esas cosas, digamos, de forma concreta, que son esos muchachos y mucha gente que se ve en las redes ahí, que por pensar diferente, por manifestarse, pero de forma pacífica, sufren muchas consecuencias fuertes contra ellos, que tienen nombre y apellido. Entonces yo en mi caso, yo no voy a ser más cómplice de quedarme callado y yo decir que no pasa nada, ¿no? No, sí pasa, y es mi criterio. Y yo estoy en un lugar que esa es otra cosa que acepté. Y lo entiendo así, nadie me puede callar mi opinión, porque se trata de eso, es lo que yo siento y creo. Yo no le estoy cometiendo ningún tipo de violencia contra nadie, yo estoy dando mi opinión y mi criterio, a mí nadie me va a silenciar, ¿entiendes? Porque es mi sentir. Si yo estoy equivocado, convénceme con datos, vamos a razonar, pero no es ese tema en Cuba que es o esto o no. Yo no lo, ni lo entiendo, ni lo comparto, ni lo voy a defender más. Yo pienso que para que Cuba mejore, tanto el deporte como todo, hay que haber cambios bastante radicales y sobre todo el respeto es a la persona, a la libertad, a tener debates serios, ¿no? De oír todas las opiniones y bueno, vamos a intentar hacer las cosas bien, pero en base a las leyes sólidas que tienen los países más avanzados. Esa es mi posición. ¿Cómo es el cambio de estar entre las primeras figuras de Cuba y llegar a una nueva federación que además tiene un grupo importante de ajedrecistas en la élite y que al final tienes que, digamos, competir con ellos, integrarte con ellos para poder participar en una competencia de envergadura? En el caso de Cuba, al estar en el tope, era como un puesto seguro. En este caso, ahora aquí, el panorama cambia. ¿Cómo vives ese cambio? ¿Cómo asumir digamos, un nuevo lugar en un ranking en la federación? Sí, a ver, ese tema, te digo, puede parecer un poco, lo normal es que, digamos, quizás otro tipo de personas se sienta un poco incómodo en el hecho ese de quizás no tener el protagonismo que yo tenía en el equipo cubano. De hecho, aquí no entro al equipo nacional de los Estados Unidos. Pero bueno, existen muchos más torneos donde yo compito. Pero te digo, hay,
ciertas cosas que no, como decimos, no me quitan el sueño. No, una vez que yo di el paso para venir para acá, yo pasé de ser automáticamente un atleta que era solo eso, un atleta dedicado al ajedrez y a la competencia, a ser ya un atleta no retirado, pero digamos que divide su tiempo entre varias actividades y lógicamente tú no puedes esperar los mismos resultados que tenía antes, las mismas aspiraciones ya no son las mismas, por una cuestión de lógica, ¿no? De sentido común, ya no es el tiempo que le iba a dedicar antes. Entonces, yo doy clases de ajedrez, pero además doy clases en la universidad, estudio finanzas. Entonces, me mantengo activo en el ajedrez, pero ya las aspiraciones no son las mismas, no es ser pesimista, sino ser realista y objetivo. Cuando yo vine para acá, yo vine a eso, a dividir mi tiempo entre otras cosas, que lo disfruto muchísimo, yo disfruto todo lo que hago y más bien lo que lamento es que no tengo tiempo para hacer más cosas. No quiero decir que no voy a competir más o que no tengo aspiraciones como atleta, pero tengo que, por ejemplo, cuando yo termine mi carrera, que debo terminarla el próximo año, y ahí puedo planificarme y dedicarle más tiempo a mi preparación, porque el ajedrez tenemos eso, que mientras tú tengas resultados, tú no tienes edad de retiro específica, tú puedes seguir compitiendo. Yo creo que puedo hacerlo bien todavía, pero ya no es eso, no es la posición que tenía antes de que estaba luchando constantemente por puntos en el Elo, por resultados concretos, por cosas que me marcaban incluso hasta mi vida económica, porque yo vivía solamente de eso, de los premios que ganaba en los torneos. Entonces, digamos que es un cambio, como cambió mi vida en tantas cosas, ese es uno más, ¿no? Sigo en el ajedrez, como dije, siempre voy a estar vinculado al ajedrez. Abrí el canal, de hecho, el YouTube, y no he podido dedicarle más tiempo por eso mismo, por falta de tiempo. Tengo alumnos, me encanta enseñar ajedrez online, tengo alumnos de aquí de Estados Unidos, de Latinoamérica, me encanta eso, enseñar ajedrez. Yo creo que ese va a ser algo protagónico en mi vida. Y en lo que, te repito, ¿no? Eso, termine la carrera y tenga más tiempo, quiero entonces prepararme mucho más ya del plano individual y tratar de jugar algunos torneos. Ni remotamente voy a jugar la misma cantidad de eventos que jugaba antes, pero los que juegue para disfrutarlo, quisiera jugar un campeonato de los Estados Unidos, que es un torneo de muchísimo nivel también, y medirme ahí con esos jugadores. Ese, digamos, es una de las metas más claras que tengo en cuanto al ajedrez competitivo. Pero todo eso queda aplazado hasta, te digo, básicamente hasta que termine la carrera. Aquí en la universidad yo tengo que jugar, que eso fue parte del convenio, 3 torneos al año, que son campeonatos universitarios. De hecho, terminamos hace unos días y la universidad de nosotros, jugué en primer tablero y ganamos el campeonato nacional de universidad y ahora tenemos la final en abril. O sea, ¿Qué, fue online. qué universidad representa? Se llama Webster University, es en San Luis, en el estado de Missouri. De Missouri. Sí, es de las más fuertes de más títulos tiene a nivel nacional. Pero a ver, hay varias universidades, los equipos, no sé, 10 equipos por lo menos, todos sus integrantes son grandes maestros. No es que es una competencia ahí con gente que no sabe, no. El nivel es durísimo igual. Entonces me exige, o sea, aunque no quiera, tengo que mantenerme, yo estudio ajedrez todos los días y tengo que mantenerme arriba de la bola, ¿no? Está bien, está bien. Lázaro, y explícame, cuando tú dices estudiar ajedrez, o sea, yo desde mi ignorancia, o sea, yo sé jugar al ajedrez, pero algo muy básico, ¿no? Yo para nada me podría imaginar cómo hacen ustedes. Yo me imagino que ustedes, imagino no, ustedes se aprenden de memoria muchas jugadas. ¿De qué manera ustedes, o sea, humanamente para mí es imposible recordar tantos movimientos, ¿no? ¿Cómo se educa una mente de un ajedrecista para llegar a donde estás tú? Yo quiero volver otra vez, recalcar que es uno de los pocos ajedrecistas cubanos que llega a la marca de 2.700 puntos, un atleta de élite, o sea, un ajedrecista, en mi opinión, de los mejores ajedrecistas que ha tenido Cuba, entre los 5 mejores que ha tenido Cuba todos los tiempos, sin duda, es Lázaro Bruzón. Vaya, no te lo digo porque estés delante de mí, sino que es una realidad, ¿no? ¿Cómo se enfrenta entonces Lázaro Bruzón? ¿Cómo entrena mentalmente? Ponme, no sé, algunos ejemplos, me gustaría que nos dijera, ¿no? Bueno, primero tienes que pasar por mi canal y ver un video que hice del Yo top lo 10, he pasado, pero eso es bueno. el top 10 de los jugadores cubanos de todos los tiempos. Sí, muy interesante el video. Y ahí aprovechamos que Lázaro Bruzón, a pesar de que Oye, el canal es más pequeño, que se lleguen por el canal de Lázaro Bruzón. no, a ver, mira, hermano, antes el ajedrez se estudiaba por libros, muchísimo, hay una literatura súper amplia de libros, ¿no? de técnicas y cosas de ajedrez.
desde que apareció la computación, la informática, eso dio un cambio radical. Ahora nosotros tenemos en los ordenadores bases de datos con millones de partidas, literalmente millones de partidas, todas las partidas más importantes casi que se juegan y que se han jugado. Eh, hay programas también de juego que tú puedes medirte contra esos programas que tienen el nivel de los principales jugadores del mundo. Tú puedes en tu computadora. Hay plataformas de juego que tú estás jugando con grandes maestros de todo el mundo también, conectados online. Entonces, el estudio es de muchas formas. Digamos, uno trata de más que memorizar, uno entender los aspectos de tus juegos que tú puedes mejorar. Tienes estos programas que te ayudan a analizar tu propio juego y llegar a conclusiones. Siempre, siempre se puede mejorar. El ajedrez es infinito, literalmente. O sea, no hay forma de dominarlo todo, ni siquiera las computadoras. O sea, ni siquiera las computadoras pueden llegar a saber todo lo que pasa. Cuesta entenderlo si no tienen, digamos, que sea un mínimo de conocimiento y de afuera tú dices, pero el jueguito ese con 4 piezas, ¿qué puede crearse? Y no, es impresionante el mundo del ajedrez. Entonces, no hay forma te digo, de tú dominarlo constantemente. Además que tiene un contenido también que es de puro cálculo, además del conocimiento, de las estrategias, que a medida que ya tú avanzas y tienes años constantemente estudiándolo, digamos, tu conocimiento general es bastante amplio y casi que dominas muchas cosas, pero entonces ya es una cuestión de cálculo, ¿no? De saber tú a velocidad de mente emplear esas herramientas en una partida en vivo. Contradictoriamente a lo que se ve en Cuba, en el sentido de que Cuba, en la parte del ajedrez, por ejemplo, en el Internet, ahí es muy difícil que las personas desarrollen. Tú has hablado mucho de cómo el Internet puede ayudar a que los atletas se desarrollen y, o sea, contradictoriamente en Cuba hay mucha calidad ajedrecística. Cuba tiene, yo creo que actualmente o sea, el nivel de la categoría de los ajedrecistas cubanos en el mundo entero, a pesar de todo lo que hay, ¿no? Y todo este atraso que hay quizás con el Internet, que hoy en día creo que, ¿qué tú dirías que sería el ajedrez en el Internet? ¿Cuánto influye en el ajedrez? ¿Cuánto influye el Internet, dirías tú, no? No, a ver, hoy por hoy, a ver, ya, si tú le quitas a un ajedrecista al Internet, es como quitarle, es como empezar una partida con 2 peones, que le quites 2 piezas a ese rival, o sea, a un jugador y lo estás en una gran Y desigualdad con contra piezas negras, y con piezas negras, y abriendo con piezas negras. Exacto, sí. Es impensable hoy dedicarse al ajedrez. De hecho, nosotros lo hacíamos y hasta especie de broma, nadie se creía, por ejemplo, que nosotros mismos, el equipo nacional, Leinier, yo y los demás, no teníamos internet y después nos dieron un internet que no servía para nada. Yo sé que eso en sentido general en Cuba ha mejorado, ¿no? Desde que yo salí eso, pero es impensable, no tienes forma, no tienes ninguna posibilidad, te lo voy a decir así, de lograr buenos resultados, y mucho menos ya a nivel mundial, sin un buen internet. Porque es lo que te digo, yo estoy aquí ahora mismo, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿no? Que es algo bastante fuerte para todo el mundo. Sí. El ajedrez se mantiene, hay una cantidad de eventos impresionantes. ¿Por qué? Porque lo puedes jugar online. Tú no tienes que ir a una cancha, tú no tienes que ir a un estadio, tú no tienes que ir a una instalación, ¿no? Entonces, digamos que es el deporte que menos ha sufrido seguramente con este tema. Y constantemente estamos jugando online. Yo ahora me conecto y yo estoy jugando con una gente de China ahí, mi Y, partida, y entrenando y hablando. No solo para jugar, para compartir, para entrenar, para seguir con los torneos. Por ejemplo, ahora Magnus Carlsen está jugando un torneo en Holanda, el Vacancy, uno de los principales torneos del mundo. Ellos jugaron ahorita, ya yo vi las partidas, ya yo analicé y sé lo que pasó. A lo mejor el muchacho que está en Cuba, él la ve a la semana porque alguien se la copia en una memoria, en un USB. En fin, es una cosa, es impensable, no puedes dedicarte al ajedrez sin un buen internet. Y realmente tú hacías referencia a la pandemia, que realmente no ha cambiado nada, y es que antes de la pandemia existían muchos torneos ya que se jugaban Sí, vía sí. internet, o sea que Ujú. no ha habido cambio específicamente con este tema. Al contrario, lo que con la pandemia lo que se ha dado un poco más de fuerza a esa bueno, manera de, por supuesto. de ¿Cómo te gusta más a ti, Lázaro? ¿Te gusta más personal o te gusta online jugar? O sea, No, no te da a igual. ver, por ejemplo, nosotros jugamos para ponerte un ejemplo concreto, el campeonato universitario online, que normalmente es en persona, en vivo, ¿no? Pero bueno, hubo que adaptarse, fue un torneo muy grande de muchas personas y se hizo online. Ahora, a ver, a dónde voy es a eso, que los torneos oficiales a mí me gustan en persona.
O sea, ese es el ajedrez que me gusta. Pero yo todos los días casi juego online, eso como forma de entrenamiento y de mantenerme en forma, ¿no? Pero es otro tipo de ajedrez. Digamos que influyen más cosas en el juego online que no están relacionados directamente con el ajedrez. A veces, por ejemplo, si tú estás jugando una partida y se te desconecta, se te cayó la conexión por X motivo, tú pierdes la partida. A veces tú puedes, por arrastrar mal el mouse, sin querer se te va y puedes perder una partida. O sea, que son cosas que no pasan en el ajedrez normal. Entonces, para el ajedrez clásico, torneos importantes, yo prefiero ese persona a persona, ¿no? ¿Qué tanto juega para, o sea, todos los deportistas, lo que viene siendo la perseverancia, la constancia en el deporte, la disciplina? En tu ámbito personal, ¿no? ¿Cómo te consideras tú un atleta, o sea, o en las diferentes etapas de tu vida actualmente, ¿no? ¿Cómo tú sabes que normalmente quizá un atleta tiene mucho talento, en el paso del tiempo quizá lo desperdicia, lo retoma? O sea, cada atleta es diferente, ¿no? ¿Cómo te consideras tú en lo que viene siendo el ajedrez? O sea, tu disciplina, tu constancia, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ves tu vida del ajedrez ahora mirando quizás una etapa más madura de tu vida, ¿no? ¿Cómo la valoras? A ver, si yo tengo que decirte, a ver, en sentido general, el ajedrez me ha ayudado mucho. Yo creo que más que quizás que talento, yo soy una persona muy perseverante y con voluntad. Eh, no te voy a decir que siempre fue así, porque, digamos, en algunas etapas de mi juventud, sobre todo, que yo quemé, como te decía, muchas etapas de niño, mucho tiempo le dediqué al ajedrez y me perdí otras cosas. Entonces llegó un momento que, digamos, no sé, en alguna época estuve un poco desmotivado, vamos a decirlo así, y no fue igual el entrenamiento y en algunos momentos, digamos, que le saqué el pie, vamos a decirlo así. No fue perfecto ese camino, pero cuando, si lo analizo global, con la edad que tengo ya, que estoy cercano a los 40 y eso, sí he sido un tipo que el ajedrez me educó a entender de que cualquier cosa que uno logra en la vida necesita esforzarse bastante. Entonces, eso que me mostró el ajedrez, que yo lo palpé y lo logré así, los resultados, digamos, yo lo he interpretado y lo he llevado a todos los aspectos de mi vida, ¿no? Esa voluntad, ese trabajo. Yo creo que el deporte te da eso, sobre todo al alto rendimiento. Es muy difícil, a ver, lo que te digo, el talento es muy subjetivo y puede haber ciertos casos en el ajedrez, en cualquier deporte, que una persona con mucho talento, sin trabajo, pueda lograr algo, pero al final lo que se impone es el trabajo, olvídate de eso. Eso no, el que diga lo contrario para mí no está diciendo la realidad. Por mucho talento que tú tengas, siempre el trabajo se va a imponer. Es normal que una persona sin mucho talento, pero con mucho trabajo, logre cosas, ¿no? Es lo más natural. El talento acompañado, por ejemplo, por decir algo, Carlsen es una cosa, casi un extraterrestre, como uno dice, porque tiene unas cualidades para el ajedrez que evidentemente eso no se coge. El tipo nació para eso, ¿no? Sí. Pero la combinación es que él le ha puesto un trabajo tan grande que se convierte casi en una cosa perfecta, una máquina ahí, ¿no? Porque hay casos que yo he conocido, ¿no? Que tú dices, se ve el talento que tiene, ¿no? Para jugar ajedrez, lo entiende, le sale por los poros, pero si tú no eres trabajador, puede que eso se evapore, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí está la cosa. En mi caso, más que talento, yo creo que en sentido general es el deseo, es esa voluntad y el trabajo. Yo varias veces sí te he escuchado, ¿no? Que estás hablando de que has quemado etapas. No sé si me podrías hablar quizás de tu infancia. ¿Te consideras que tuviste quizás una infancia dura? ¿En algún momento de tu vida tú piensas o sea, que fue duro para ti? Porque me has dicho varias veces, ¿no? Que tuviste que quizás madurar antes de tiempo, no sé, por cosas que te lleva la vida. Sí, a ver, bueno, yo no te voy a decir que digamos que viví una infancia muy traumática ni nada así porque te mentiría, ¿no? Pero sí fue dura en el sentido de que yo tuve carencias palpables, ¿no? Carencias materiales, éramos una familia de tres niños, digamos el income, la entrada no era muy buena. Y entonces, por ejemplo, algo afortunado que te conté para mi ajedrez fue que yo entré en la IDE con quinto grado, pero yo no podía viajar. Yo tenía que quedarme en la escuela becado. Yo vivía en una punta de las Tunas y la IDE quedaba en otra. Entonces eso fue uno de los pasos más duros. Yo varias veces incluso pedimos la baja. Yo quería irme porque me costaba estar lejos de mi familia, mm, pero al mismo tiempo era lo mejor en ese momento, hasta por el tema económico, ¿no? Que era periodo especial, imagínate, pleno periodo especial, año 92, 93, 94.
Entonces, claro, mi mamá como que decía, bueno, este está en la escuela, tiene su almuerzo, desayuno, almuerzo y comida, malo o bueno, lo que sea, ¿no? Pero ese tipo de cosas, al ser tan niño, a mí me chocaron bastante. Crecí sin mi padre verdadero, él no estuvo presente en ningún momento. Entonces también esas preguntas venían constantes, ¿no? ¿Dónde está este tipo? ¿Qué pasó aquí, no? ¿Por qué no tengo este respaldo? Entonces, esas cosas, digamos que hicieron que quizás que yo ocupara más todo ese tipo de pensamiento con el tema del ajedrez, ¿no? Por ahí va el asunto. Está bien. Quizás otra persona en tu caso hubiera hecho todo lo contrario, pero mira, tú te pusiste para el ajedrez y mira todo lo que has logrado. Yo quisiera que me dijeras y así continuamos. Quizás terminar de momento, uno no se despide totalmente. ¿Cuál sería tu mayor logro deportivo? O quizás, no sé, el título que más has recibido con más amor. Te puedo mencionar, por ejemplo, ser gran maestro, digamos que en el momento que lo recibí, cómo lo logré, fue algo muy grandioso. Campeón mundial juvenil también es algo muy respetable, un súper resultado. Y si tuviera que decirte otro, igual, 6 veces campeón nacional, en la época en que yo competí en esos torneos con los jugadores, sobre todo con la presencia de Lenier en casi todos esos torneos, y otros jugadores de mi generación con un nivel altísimo. Bueno, creo que tengo el récord todavía, ¿no? De más campeonatos. No sé, Incluso, exacto, sí. Entonces, yo creo que son los más así importantes, ¿no? Además de otros, pero sin duda eso yo creo que son los más relevantes. una de las razones por las que nosotros hicimos el podcast viene siendo por esto, ¿no? Tratar de quizás desempolvar un poco esos atletas cubanos que se fueron, que hay un poquito de incógnita, porque, o sea, en tu caso tú fuiste el top del ajedrez cubano y de buena primera se deja saber de ti, te ves esporádicamente, quizás unas personas no saben y siempre es bueno que llegue tu voz, tu mensaje y creo que nos despedimos así. Muchas gracias por aceptar la invitación. Algunas palabras que quizás quieras darnos a la comunidad de nosotros, que es pequeña, pero estamos creciendo. Espero que muchas personas escuchen esta entrevista, ¿no? Y puedan escuchar de tu voz lo que viene siendo, considero yo, un cubano digno, un deportista excelente, patriota. A mí me llena mucha satisfacción hablar contigo, hermano. No, bueno, primero de eso, las gracias a ustedes. Me he sentido muy bien, muy cómodo en todo momento y a veces, en mi caso particular, cuando rechazo algún tipo de entrevista o conversación, no es por ningún tema, yo no tengo ningún tipo de inconveniente, ¿no? Ni miedo en ningún aspecto a conversar lo que sea, pero sí el tiempo, como te explicaba, ¿no? Que me cuesta hacer todo lo que me gustaría hacer por falta de tiempo. Pero bueno, nada, a usted le deseo muchísima suerte en su proyecto y que siga creciendo. Para mí realmente es un honor hacer esta entrevista y que la gente que sigue el deporte se entere más o menos de lo que yo estoy haciendo. Yo siempre, donde quiera que yo esté, ¿no? Más allá de banderas y cosas, yo me siento cubano hasta la muerte y en todo su sentido. Entonces eso me llena de orgullo, ¿no? De saber de que hay gente que siguen todavía y que les interesa conocer, ¿no? Qué está haciendo uno y nada, un placer, hermano. Aquí estamos para cualquier otra ocasión, si hay chance, igual. Muchas gracias. Aprovechando que estamos aquí en Estados Unidos, cuando vengas a Miami, ojalá puedas llegar aquí, tú sabes, y sentarnos. Siempre una entrevista cara a cara es mejor. Las puertas están abiertas. Claro. Ahí estamos en contacto, ¿viste? Un placer enorme y de verdad que sí, que sigan creciendo y que sigan haciendo lo que están haciendo, que eso es excelente para Cuba, para el deporte y para... Muchas gracias. Ha sido todo por hoy, no te molestamos. Un episodio número 6, muy contento de tenerte. Lázaro Bruzón en Arriba de la Ola. Y arriba de la ola estamos. Sin eso claro que este party no brilla. No hay mucha estilla pero alcanza. Para la caldosa pues si no la cosa no avanza.